Hoy vamos a hablar sobre tips que nos pueden ayudar a la hora de buscar trabajo en México para que no seamos víctimas de un tema tan riesgoso como lo es la trata de personas. Hoy está con nosotros Marcos Álvarez. Él nos va a compartir la información del día de hoy. Mi nombre es Farida Acevedo, soy de Benemex y les doy la bienvenida a este seminario en línea. Pues le cedo la palabra a Marcos. Ok, muchas gracias. Bueno, buenos días. Bueno, yo les voy a exponer 20 cosas que deben saber para no ser víctima de la trata de personas. Y bueno, está muy bien que esté ordenado así en 20 cosas para que sean cuestiones muy concretas y prácticas para que ustedes, como una migración que está viniendo a México, logre, pues, no ser víctima de este delito. A ver, lo primero es que, pues, la trata de personas evidentemente se ha convertido en una tragedia humana a escala global. Esto es una realidad, o sea, no lo debemos tomar como, lo vi en la película, o tal vez es una realidad que no me va a tocar. Es conocida también como la esclavitud del siglo XXI y prima de su dignidad y de su libertad también a millones de personas y opera a partir de redes de criminalidad, someten a mujeres, niñas, niños y hombres, explotación sexual, laboral y esclavitud. Entonces, bueno, ahí yo les pongo unas imágenes que tratan de, pues, ser también un texto visual para que puedan, pues, apreciar y ser conscientes de este hecho, y también los que no lo conozcan, que es dudo, pero para que sepan. Bueno, esta trata de personas también está vinculada a otros delitos que atentan contra tu dignidad y la de tus seres queridos. Como dijimos, pues la explotación sexual, pues es como el principal o el más visible de los delitos, pero también hay otros delitos como trabajos forzados. Esto puede ser, pues, con, no sé, operaciones que no son lícitas o demás, servidumbre doméstica, mendicidad infantil, todos los niñitos que vemos que andan pidiendo dinero en el semáforo o vendiendo cosas en el metro aquí en México, pues puede ser que estén vinculados a una red de trata y de una red de crimen organizado. Y la más lamentable, o de las más lamentables, también es la extracción de órganos, porque hay mercados negros que trafican órganos, y es una realidad que nos circunscribe. Esta realidad es global, así como, pues, es una de las cosas feas de la globalización, ¿no? Opera en 127 de los 137 países y, pues, opera de origen, tránsito, destino, y tiene consecuencias concretas, serias en la vida de personas y de familias. Entonces, ahí tenemos como un ejemplo de, no sé, eso es como un centro nocturno y demás, donde podría ser que lo hay, ¿no? Este, Todos podemos ser víctimas de delito. Es verdad que hay un mayor riesgo de mujeres y menores de edad, pero todos los hombres también son posibles víctimas, y hay cosas que nos vulneran más. Por ejemplo, en el caso de, de todo, pues, la falta de afecto, la pobreza, la discriminación, la violencia, la migración también es un factor de vulnerabilidad en este delito. Entonces, lo que nos queda es ser conscientes de esta realidad, y también, el tema de las promesas del noviazgo, las relaciones sentimental y de codependencia con miras a aspirar a una vida mejor. En este tipo de cosas puedes ser privado o privada de tu libertad para ser explotada o explotado sexual o laboralmente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con quién nos relacionamos. La número 5, tenemos que la captación de personas es por diversos medios. Pues hay desde los más violentos, ¿no? La coacción, el rapto, el fraude y el engaño y el abuso de poder o de una situación de debilidad. Aquí también debemos ser conscientes que es el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial, después del narcotráfico y la venta de armas. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado.
la cuestión forzosa de coerción o engaño, pues sí es algo muy difícil, pero también mucho delito de trata de personas es por redes sociales, virtuales, o sea, entonces, ahorita más adelante vamos a ver, pero mucho ojo con lo que estén consumiendo por internet y con quién se están relacionando. Ahí viene un flujo, que es una sugerencia para que vayan visibilizándolo. Y bueno, mucho cuidado con quién se relacionan. Este, como habíamos señalado, la migración es un factor de riesgo. Número 6, pues todos estamos expuestos y expuestas a este delito, pero principalmente mujeres, niñas y niños. En el caso particular de los venezolanos que estamos migrando hacia diferentes lugares del mundo, esta situación de migrar y de estarse transportando por el mundo sí nos hace vulnerables a este delito de escala global. Eso hay que tener mucho, mucho cuidado y estar muy conscientes de esta realidad. Este, y bueno, las víctimas, como señalamos, son principalmente quien se encuentra más vulnerable. Y bueno, mujeres y menores de edad, y bueno, aunado a pobreza, inseguridad, nivel social bajo y estudios escasos. Eh, Como señalamos, todo esto va desde el secuestro hasta el engaño. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los letreros de ofrezco trabajo. Por ejemplo, ahí en la imagen se puede apreciar pues un poste de luz que le pegaron un letrero ofertando trabajo. Y bueno, esos letreros aquí en México los podemos encontrar en todos lados. Hay zonas muy particulares donde es más, donde se visibiliza más, por ejemplo, la zona rosa, los centros donde pues, hay vida nocturna. Entonces, ahí hay que ser conscientes que sí es verdad que las falsas promesas existen y también la trata de personas también existe. Entonces, aquí es donde les decía, también hay una onda donde son manipulados emocionalmente las víctimas, y ellos empiezan a estudiar el perfil psicológico bueno, de las posibles víctimas y los chantajean, ¿no? Empiezan a generar una relación en la cual empiezan pues a pedir dinero y decir que se tiene que cobrar de lo que trabajen, ¿no? Los captores, que tienen que pagar lo de la inversión del viaje y demás. Muchas veces se aprovechan de creencias espirituales. Bueno, dicen que el vudú, pero también podría ser una creencia espiritual el catolicismo u otra. El tema es que les pueden robar los pasaportes o sus documentos de identidad para evitar una posible huida. Ahí lo que tenemos que ubicar o lo que debemos identificar es que el miedo pues es un enemigo, ¿no? Nosotros no debemos de tener nunca miedo de expresarnos, de sentirnos, de cuando nos sentimos incómodos, tanto en lugares como con personas, ¿no? Sobre todo los niños, que luego no sé, los padres de familia, como que tratan de quererlos educar y demás, y el muchachito o muchachita se siente incómodo, pues tampoco hay que obligarlos, también hay que entender pues que existe esta realidad, ¿no? Y que ellos son también una de las principales blancos de este delito. Bueno, aquí como número 9 tenemos que este delito es una flagrante violación a los derechos humanos. La Asociación de Naciones Unidas para los Refugiados señala que pues, de este delito deriva en rapto, violaciones, esclavitud sexual, prostitución forzada, privación de alimentos, y pues, todo eso son violaciones a derechos humanos y tienen consecuencias devastadoras, afectaciones, estrés postraumática derivado de la violencia psicológica, física y sexual, depresión, también se puede desencadenar alto riesgo de enfermedades de transmisión sexual, consumo de drogas, de alcohol, y también el tema es el miedo a ser asistido por servicios médicos, por miedo pues, a ser detenidos, ¿no? Porque se llega a creer que la víctima también puede ser detenida en términos de que se vinculó con el delito y no sé, ese es el miedo. Entonces, Y no es así. no es así, claro, no es así. O sea, la víctima la hacen creer muchas cosas. Entonces, digo, vamos, esto
este tipo de charlas para eso es, para entender que pues, la víctima es la víctima. Nosotros vamos a prevenir, pero desafortunadamente en caso de que seamos víctimas de esto, pues no tiene por qué ser así, efectivamente, como señalan. Bueno, aquí ya empezamos en la número 10 que sí nos podemos cuidar de ese delito. Este, pues sí, como dijimos, es un delito que está organizado por el crimen organizado a nivel global, pero sí se pueden tomar medidas y más respectivamente en términos de poblaciones migrantes, ser conscientes que esta situación de movilidad y recién llegados al país nos vulnera. O sea, eso primero ser consciente es una forma de entender en qué posición estamos y eso nos va a dar la posibilidad de situarnos y ubicar y generar estrategias para poder pues contrarrestar y no ser un blanco para este delito. Entonces, pues lo que recomendamos no publiques información excesiva en redes sociales virtuales. Muchas ahorita en esta época, muchas de este delito tienen mucha información proveniente de redes sociales virtuales. No es bueno que anden publicando, por ejemplo, si se van a ir de vacaciones, que se van a ir, a dónde se van a ir, por ejemplo, en términos de, no sé, de que me envían cosas a Venezuela y demás, pues igual con las personas encargadas de hacer todo eso, tener una red sí muy celosa, que creo que ustedes lo han hecho muy bien, en la que no se publique ninguna información, ningún dato que revele el lugar de trabajo, ni horarios, ni los lugares de sus preferencias. También mucho ojo con andar publicando fotos de sus hijos. Así, por ejemplo, pues es que hay momentos de la vida que son fantásticos, ¿no? Pero no es buena idea porque las fotos son una fuente de información. Y bueno, así podríamos ir contrarrestando ser víctimas de este delito. Como número 12, tenemos que cuiden el contenido y consumo de Internet que hacen sus hijos. Muchos niños también son engañados por Internet. Entonces, es uno de los blancos, los menores son un blanco de preferencia de la trata de personas. El tema es que también los niños de ahora es una generación que se caracteriza por el alto consumo desde muy temprana edad de tecnología, ¿no? Entonces, son muy activos en tecnologías y redes sociales virtuales. Entonces, como padres deben ser responsables y revisar el contenido de lo que ven y con quiénes se relacionan de modo virtual. Aquí no se vale decir, ay, es que yo no sé usar eso. Pues, si tienen hijos, tienen que verse obligados también a la necesidad de ver qué están consumiendo por Internet. Mucho software hay para control parental y esto es porque de verdad este delito es una realidad. Entonces, pasamos al número 13. También aquí recomendamos evitar usar redes sociales virtuales para conocer a otras personas. Es decir, si yo conozco a Farida, por ejemplo, y me manda una solicitud, pues no hay ningún problema, porque sí sé que es una mujer que existe, que vive en México, que viene de Venezuela. Pero mucho ojo con las solicitudes que les llegan de personas que no conocen. Entonces, no se dejen tampoco engañar por el discurso de la tecnología y todo ese tema, porque hay muchos perfiles falsos que se involucran o que son creados para poder hacer actividades delictivas, ¿no? Entonces, el tema es que las redes sociales también, pues ya forman parte de nuestra realidad. Entonces tenemos que ser muy conscientes de nuestra información y que hay personas que están buscando acceder mediante perfiles falsos para obtener información personal y también pues eso es vulnerarnos a ser víctima de la trata. También chequen mucho sus configuraciones de seguridad, porque de verdad eso es donde mucha fuente de información viene de ahí. Bueno, vamos al 14. Verificar muy bien la información referente a ofertas laborales. Bueno, en el caso de la comunidad venezolana, pues sí, y como todos necesitamos el trabajo porque es algo que necesitamos para sobrevivir, tienen que checar muy bien la información de dónde encuentran empleos y ofertas laborales. Tampoco no deben crear ilusiones ni falsas expectativas. Aquí en este proyecto hemos publicado muchas ofertas laborales y sí nos hemos dado a la tarea de cerciorar que sí tengan una relación directa con las empresas. Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola, si ustedes se meten a su página, sí tiene un enlace directo
para poder acceder a la bolsa de trabajo, cosa que, por ejemplo, un despacho contable tal vez no. El tema no es que el despacho contable sea malo, sino que ya al tener un tercero, por ejemplo, empresas que se dedican como al outsourcing, que es esta manera de ir ubicando a personas en el empleo, luego muchas veces no son lo que dicen y tienen que aspirar pues, a estar vinculados con este delito. Aquí tengan mucho cuidado con los anuncios del periódico y bueno, también en internet, pero el domingo en los periódicos salen publicadas muchísimas cosas en el famoso aviso oportuno. Ahí hay que tener mucho cuidado y bueno, continuamos con la 15. También saber que nadie nos puede obligar a hacer lo que no deseamos, ¿no? Es importante que tengan claro y que pues, hagan un ejercicio de las personas que son de carácter débil, que pues, tienen que trabajar ese carácter y tener claridad que cuando alguien se siente incómodo ante una actitud de una persona, mantengan su distancia, coméntenlo con las personas de su confianza y en su debido caso, pues de plano ya ir con las autoridades correspondientes, o sea, aléjense de acosadores, de personas pues que ustedes no les da buena vibra, porque de verdad podrían ser blanco de este delito. La 16, nunca acudan solo a una entrevista de trabajo. Siempre avisen con quien vivan o a algún familiar ser querido cómo es que a dónde van y con quién van. Entonces, si van a una entrevista de trabajo, pues, o acudan con un familiar, un amigo, siempre dejen los datos de a dónde van y de qué empresa se trata y muy importante porque eso se nos pasa mucho a todo el mundo de con quién voy, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que vas a ir a una entrevista de trabajo por la plaza tal. Ah, sí, me puede dar el nombre de usted y de con quién me voy a entrevistar. Siempre anoten eso. Y también en ese ejercicio ustedes se van a dar cuenta de la veracidad o no, porque si titubean un poco, pues ya pueden sospechar un poco, pero si le dicen, sí, miran, con el licenciado Maximiliano Matus, ah, ok, muchas gracias, y incluso pueden verificar la existencia de ese señor en ese cargo, y ya, o sea, sin mayor problema. El número 17 habla de no intimides ni des información a personas que no conozcan. Aquí tenemos en la imagen pues, un salón de belleza ahí, pues allí corre mucha información, digo, más allá de que les quede bien o no el peinado, ahí, por ejemplo, se platica y demás. También debemos ser conscientes que cuando platicamos con alguien y no ser grosero ni demás, también estamos dando información de nuestra vida a los demás. Y en esos términos, pues también no solo es la tecnología de la información, también hay personas que no conocemos y que quizá entre ellas se oculte algún tratante. A lo mejor la señora del salón de belleza no es tratante, pero ahí hay no sé, está sentado alguien que sí, o sea, son los famosos reclutadores. Entonces el tema es que como venezolanos en México, pues en la condición de extranjería, pues es como una especie de fetiche sobre el cual operan estas redes. Entonces, pues no compartir información muy detallada de nuestra vida cotidiana, ni de nuestros hijos. La número 18 hay lugares donde es más probable que existan tratantes y aquí tenemos que tener también mucho cuidado con los jóvenes por la inquietud de las fiestas y demás. En lugares donde se ejerce la prostitución, bares o clubes nudistas, ahí es donde, o producción de pornografía, estos por ejemplo, no sé si ubiquen la zona rosa, toda esa zona que existe abiertamente esto, también hablan de agencias de acompañantes, las fincas agrícolas, zonas de construcción, industrias informales, fábricas, hoteles similares, circos por el tema de la itinerancia y el servicio doméstico. O sea que hay que tener en cuenta que pues, si hay lugares que nos pueden vulnerar más, entonces, no sé, si tienen ganas de una cerveza está bien, pero también vean a dónde se meten. Recomiéndenle también a sus hijos que son adolescentes que tengan mucho cuidado de a dónde es que van a asistir, con quién van a asistir. Todo ese tema hay que tener mucho ojo, porque este crimen opera en esos lugares donde existe una forma de poder faltar a la ley, donde no hay tanta observancia de la autoridad. Aquí, bueno, ustedes ya lo tienen, pero
es muy importante generar una red de información entre amigos y seres queridos, pues los tratantes buscan personas que estén vulnerables. Por tanto, es importante mantener una buena comunicación con sus seres queridos y una red de amigos sólida en la que se manejen estrategias de comunicación y en estén al tanto de la seguridad en las zonas donde viven y lugares clave como en la escuela de sus hijos. O sea, ahorita con los grupos de WhatsApp, por ejemplo, sí se generan redes donde se van tomando estrategias, donde se van circulando tips para poder evitar ser blancos de este delito. Entonces ese tema es bueno porque ustedes van a poder ir monitoreando qué es lo que está pasando y qué es lo que no, lo que está vulnerable o donde se genere cierta sospecha. Y bueno, tenemos como la 20. Aquí les estamos facilitando en México el número de teléfono en caso de que se encuentren o sospechen que se encuentran con este delito. Este, está la Fiscalía Especializada para los Delitos contra las Mujeres y Trata de Personas. Son servicios gratuitos, incluso ahí se puede solicitar que les amplíen la información. Entonces, pues yo abriría como el espacio para preguntas y para dudas y para cuestiones. Hola, buenos días. Sí, ¿Me escuchan? Ah, sí, perfecto. Mi nombre es Evelyn Bernal. Yo trabajo para la Organización Internacional para las Migraciones, entonces estamos un poquito metidos en, bueno, bastante metidos en todo este tema de los venezolanos y las venezolanas aquí en México. sí, Y por eso me interesó mucho entrar a este webinar para ver el tipo de información que están compartiendo y replicarla. Eh, Nosotras, bueno, yo en particular estuvimos haciendo una encuesta a la población venezolana en México, en diferentes lugares, y desafortunadamente sí detectamos algunos casos en los que las personas estaban, habían recién salido de situaciones de trata ok, o estaban muy propensas a situaciones de trata por muchos de los puntos que se tocaron, porque principalmente la desinformación, claro, segundamente, creo que es importante mencionarlo, pero la población venezolana, mujeres, representan más de la mitad de la nacionalidad en delitos de trata de explotación sexual en México. sí, Entonces, seguro. es muy, muy común que se traigan a chicas venezolanas con falsas promesas de modelaje, de ser actrices, de noviazgo y entren en redes de prostitución. Una persona que Sí, nosotros entrevistamos nos había comentado, bueno, básicamente era de manual. Conoció al muchacho en Venezuela, le dijo que le pagaba el boleto a México, llegó a México, le empezó a poner a trabajar para pagar su boleto y ella sintió algo raro, o sea, ella se dio cuenta de que algo no estaba bien y huyó con sus papeles con una amiga, pero nunca fue a presentar la denuncia. Ella ya estaba en una situación de trata y huyó, pero hay muchas personas, muchas mujeres que al llegar a México les retienen los documentos y entonces ya no saben qué hacer. Entonces, bueno, yo nada más quería comentar que es algo que está sucediendo. claro. En estas páginas de Facebook de venezolanos en México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro y todos los lugares donde hay venezolanos en México, casi siempre se ven anuncios donde dicen, busco una mujer para que haga de secretaria en fulana de tal oficina, inbox, o quieres ganar dinero desde tu casa, mándame un inbox. Entonces, estos yo no los he verificado que sean situaciones de trata, pero son para mí alertas rojas. De Claro. pronto, eh, en estos grupos donde ya está bastante filtrada la población, pueden poner anuncios donde digan, busco niñera y que alguien vaya precisamente lo que tú decías del poste de luz donde se anuncian Y eh, eso es, niñeras, ah, este, pues pasa bastante que puedan reclutar de forma más sencilla. sí, pues Sí, sí. también hay, tuvimos un caso de un grupo de Facebook de venezolanos en México que publicaron una oferta de trabajo para atender una cafetería.
y una chica fue. Cuando llegó le dijeron que no le iban a entrevistar en la cafetería, sino que tenía que esperar fuera de la cafetería. Y luego la persona llegó, el supuesto entrevistador llegó, le dijo, tenemos que caminar hacia la oficina. Y cuando iban caminando hacia la oficina, pues trató de llevársela. Trataron de secuestrarla. Y ese fue un anuncio en un grupo de Facebook de venezolanos aquí en México. Entonces sí están posteando incluso posiciones tan sencillas como puede ser atender una cafetería. No es las más conocidas que nosotros hemos visto son, bueno, modelos, actrices, edecanes, hostes, así, ese tipo de cosas es como lo más común. Pero ya hay otros tipos de trabajo que parecen menos propensos a caer en este tipo de redes, y fíjate que ya está ocurriendo, ¿no? Una mesera de una cafetería, la entrevista era en la mañana, en un lugar público, y casi se la llevaron. Y bueno, ahí sobre esa misma línea, bueno, yo creo que es importante decirle a la gente que vaya a ver este webinar o que lo esté viendo ahora mismo, que una cosa son los delitos de carácter penal y otra cosa es su estatus migratorio regular o irregular. En México, las personas que están sin papeles o que ya se les venció el tiempo para estar regularmente en el país, están infringiendo una falta administrativa, pero esto no es un delito en México. Es diferente en cada país, pero en México no es delito. Entonces, mucha gente tiene miedo de acercarse a denunciar porque piensan que al denunciar los van a arrestar a ellos y los van a meter presos o los van a deportar. Entonces, pero una cosa es la policía y otra cosa es migración. Entonces, si tienen algún problema, acérquense con un abogado o con una persona de su confianza. Aquí les dejaron un montón de números para que llamen, para que no tengan ese miedo de que, bueno, y si denuncio porque mi empleador resultó ser un tratante, pero me escapé, pero yo no puedo denunciar porque yo estoy aquí sin papeles y nunca me tramitaron nada, entonces me van a deportar a mí también. Entonces, nada más para que estén conscientes. Y además, en casos de delitos muy graves, las personas pueden incluso tramitar una visa de humanitaria por motivos de un delito que se cometió en su contra, específicamente en el caso de trata de personas. Sí, es verdad. Sí, eso hay que tenerlo en cuenta también, que es un delito grave, la trata de personas, y califica como para que México brinde protección por razones humanitarias. Ese es un buen dato que es importante que sepan. Sí. Si nosotros las ofertas que hemos mandado ahí a la demanda que hay de trabajo siempre las verificamos, siempre checamos que no estén en intermediarios, por ejemplo, Indeed o buscaempleo.com o ese tipo de cosas. Nosotros como que ahí sí no, y sí estamos buscando como que haya un enlace directo con las empresas, y eso sería un buen dato. Y también pues señalar que pues no se generen falsas expectativas, que es muy importante eso, ¿no? Como ir contra esa forma de querer arreglar las cosas fáciles y demás. Y esas serían como las recomendaciones. Y mucho ojo en su entorno cotidiano, mucho ojo con los menores, con lo que consumen en internet y todo ese tema, ¿no? Pues no sé si alguien quiera comentar algo más. Sí, en el tema del entorno, Ajá. sí, también tuvimos un caso de una chica, lo que tú mencionabas, en los antros, Sí. y pues la chica estaba con una amiga allí, pues disfrutando, y sí se le acercaron. Se le acercó un hombre y trató de llevársela a la fuerza. O sea, en el antro, en el público. Sí hay que tener muchísimo cuidado de quién tiene alrededor, y
y el comportamiento que tienen. Por lo general, si uno está en un lugar, pues se da cuenta que alguien se le está quedando, se le queda mirando, empieza a acercarse, empieza a enviarte regalos o señales de que quiere contactarte. Entonces, cuando se empieza a ver este tipo de cosas, es mejor retirarse o acercarse. Si estás solo, pues buscar alguna otra persona, y si no estás solo, pues buscar un sitio más seguro, porque cuando empiezas a ver estas señales en un antro es muy riesgoso y hay posibilidad de que traten de llevarte. Claro, es verdad. Y hay antros que son más vulnerables. Y bueno, el antro siempre es una cuestión de vulnerabilidad, ¿no? Porque es en la noche, y hay que tener, o sea, no es que no vayan a fiestas ni demás, sino que sepan con quién van, a dónde van, y como que los venezolanos lo que sí han logrado es tener esa organización, de venezolanos y empezar como pues a ser conscientes de lo que les demandan, ¿no? Y está muy bien, o sea, irse con grupos de amigos y amigas, cuidarse entre ellos, también tener mucho cuidado en las zonas donde van, aunque bueno, aunque sea una zona de alta, también también puede estar vinculada a este delito. Nada más ser conscientes y, pues, no sé, o sea, Y seguir la vida. mantenerse lo más seguros posible. Ajá. Seguro mandar las ubicaciones de los lugares donde están, no sé, ahora con las aplicaciones hay mil cosas, ¿no? Sí. Bueno, en caso de que no haya alguna otra pregunta, eh, no sé si Rosemary quisiera decir algo, ¿no? Pues, sí. Bueno, entonces podemos dar por terminado este webinar. Bueno, Muchas gracias, Marco. Me despido de Evelyn y de Rosemary. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.